Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand-In. ¿Realmente será el final de la relación basados en el libro? Joe sintió que su corazón había sido extraído. Sus labios solo se abrían y cerraban automáticamente, diciendo las cosas que ya se había preparado para decir. Sigamos adelante, ¿de acuerdo? No te odio. Todas las cosas del pasado destacadas de un golpe. En realidad, los dos realmente no estamos destinados en absoluto. De lo contrario, no nos habríamos enredado durante 2 vidas y todavía no habríamos tenido un buen final. Desde el principio, no somos del mismo mundo. Si me hubieras dicho antes de que eres de la familia Jan, nunca me habría atrevido a involucrarme contigo. Si seguimos persistiendo así, ambos terminaremos sufriendo. Terminemos aquí y sigamos con nuestras vidas. Mick miró a Joe con ojos inyectados en sangre. No dijo nada, pero apretó los labios con fuerza, tan fuerte que pudo saborear la sangre en los dientes. Nada de esto es como lo había imaginado, completamente diferente. ¿Por qué había luchado tanto para llegar a donde está hoy? Pero Joe todavía no podía abrirle el corazón. Había hecho mucho. ¿Podría ser que a Joe no le importó en absoluto? Había puesto su mente y todos sus esfuerzos para hacer que Joe creyera en su amor. No creía que Joe no pudiera verlo, pero ¿por qué necesitan terminarlo aquí? Porque lo que él, Min quiere, no existe tal cosa como terminar aquí. Joe no sabe si hacer esto es correcto o incorrecto, pero sintió que sería bueno para todos. Min lo hizo vacilar, pero debería persistir con su decisión original. No debería estar fascinado. La persona que es ahora debe ser más racional en comparación con la persona que era hace unos meses. El corazón de Joe nunca se había sentido tan confundido. Ya no podía tomar la determinación por sí mismo. En lugar de decir que tomó una decisión, bien podría decir que está evadiendo tomar una decisión, pero a los ojos de Ming, este es simplemente él, manteniendo su decisión original. Con todo lo que había hecho en los últimos meses, todavía nada ha cambiado. Ming no pudo aceptar estas palabras, no pudo aceptar la decisión que trajo Joe. En un momento en que intenta desesperadamente luchar por su futuro, Joe en realidad se negó a seguirlo. Esta es una gran ironía. Joe miró a Ming. Al ver sus ojos inyectados en sangre y su expresión distorsionada, no necesitaba que Ming abriera la boca. No podía decir nada más. Se agarró la cabeza y sintió un dolor de cabeza. Ming no se agitó demasiado. En cambio, él está sorprendentemente tranquilo. Le preguntó a Joe: Jian-He, ¿hablas en serio? Joe no se movió. Él solo asintió. Los ojos de Ming están inyectados en sangre sin emociones visible por su expresión congelada. No he comido en 4 o 5 días. Solo mi hermano en secreto me dio un poco de pan. No estoy loco por estar haciendo esto. Simplemente apuesto a que mi padre cederá. Definitivamente cederá. Después de todo, soy su hijo. Pensé que la parte más difícil pasaría pronto, pero no pensé que el problema más difícil aún estuviera contigo. El cuerpo de Joe tembló. Te diré por qué me gusta Wang Yundong. En ese momento solo tenía 17 años. Me acabo de dar cuenta de que no me gustan las mujeres. En cambio, tengo sentimientos por los hombres. Estaba muy asustado, pero al mismo tiempo muy emocionado. Finalmente, supe por qué no podía ser como cualquier otro chico emocionado por tomar las manos de las chicas. Mi edad es correcta, en un momento en que uno tiene especial curiosidad por el amor. No soy una excepción.
así que comencé a prestar atención a los hombres. Un día después de la escuela pasé junto a una sala de cine. La gran pantalla exterior transmitía el avance de la primera película de Wang Yundong. Estoy seguro de que tienes una impresión más profunda que yo, porque era su especialista.